Hola, bienvenidos. Seguimos con el curso básico de Tarot. En el capítulo 2, interpretaremos los arcanos menores. Ya vimos las cartas de la corte, seguimos con las familias de las cartas. Nos referimos a las espadas, bastos, copas y oros. Los arcanos menores se dividen en 4 series. El número de cartas se cuenta de 1 al 10, y a estas cartas se le suman las 4 figuras de la corte: sota, caballo, reina y rey. Empecemos con las espadas. 1. As de espadas. Significa buenas ideas, deseos de enfrentarse a la verdad con justicia, honestidad e inteligencia, deseos de luchar contra los obstáculos. En este naipe la mano sostiene a las de espadas con fuerza y equilibrio, y una gran corona dorada y hojas de laurel cuelgan de esta, significando inteligencia, suerte, conocimiento, equilibrio, reflexión. Procedente del pilar de la severidad, la espada, símbolo de la mente, está empuñada por una mano de haz que, surgiendo de oscuras nubes, nos indica que la mente es poderosa y dual. Esta espada penetra dentro de una corona que tiene 5 piedras preciosas y representa la vida concreta que se percibe con los sentidos: triunfo, poder, decisiones acertadas, habilidad e inteligencia. El as de espadas invertida en una tirada de tarot señala una mala situación mental, enorme confusión, malas ideas. Esta carta nos avisa de seguir por el camino actual, ya que si no salimos de él nos podemos perder al no estar preparados para un enfrentamiento o mejoría, y lo podríamos perder todo. 2 de espadas. Refleja a una persona con los ojos vendados, sentada y a la defensiva porque lleva 2 espadas en alza, con la luna en cuarto menguante y ante un mar en calma. Este arcano insinúa que la paz siempre es una situación difícil y precaria, que las fuerzas oscuras constantemente se hallan al acecho para destruirla. Rechaza a quien se le acerca, puede indicar pasar por un momento de trance, que no da nada ni quiere nada de nadie. En general, esta carta nos indica no estar dispuestos a aceptar una verdad acerca de nosotros o de una situación. Puede indicar un desengaño. Periodo de paz. Equilibrio. Situaciones negativas que se aclaran. El 2 de espadas invertido puede indicar un largo periodo de enfermedad psíquica, puede indicar no salir de un estado de bloqueo, también estar siempre a la defensiva. Nos habla de tener que consultar a un especialista de corazón, psicólogo, psiquiatra o persona entendida. Indica que se sale adelante, pero con dificultades. Estancamiento. Indecisión. Amigos falsos. Falsedad. 3 de espadas. La escena del arcano habla por sí misma. Un corazón bajo un cielo plomizo y lluvioso se encuentra traspasado por 3 agudas espadas. Es el dolor en sus fases de sufrimiento físico, psíquico y moral, el corazón roto por la angustia y sin percibir ninguna luz, ninguna esperanza, ningún alivio ante problemas y hechos concretos. Esta carta del 3 de espadas en una tirada de tarot nos está avisando que algo pasa o va a pasar. El 3 de espadas también es una carta que simboliza una gran pena, además de poner de manifiesto que puede existir una infidelidad, un engaño, una traición. El 3 de espadas invertido nos puede indicar un significado más positivo que la carta en posición normal. También nos puede avisar de salir de una enfermedad, o estar preparado por haber un fallecimiento. Esta carta invertida nos indica que las espadas que atraviesan el corazón resbalan de él. El proceso curativo nos dice que por fin el dolor abandona nuestro corazón. 4 de espadas. Puede indicar la necesidad de una recuperación por un exceso, indica que hay que tomar un descanso o una retirada. En el interior de una catedral se observa un mausoleo, en el que aparece la efigie de un hombre sedente. Sobre él, 3 amenazadoras espadas que parecen próximas a caer. Espera como cristalizado que las cosas vuelvan a su lugar. Tregua es descanso, pasar desapercibido, mostrarse impasible, guardar silencio. En general, esta carta nos indica que necesitamos un tiempo de descanso para reponer fuerzas. El 4 de espadas invertido nos puede indicar que se pasa por momentos de muchísimo trabajo y no se puede descansar. Nos puede indicar cansancio, nervios, impaciencia, agobio, estrés, por lo que seguimos cometiendo errores, por no reflexionar. También puede indicar una enfermedad la que pasamos sin poder descansar ni reponer fuerzas.
Testamentos, herencias, funerales. 5 de espadas. De ningún modo puede indicar una victoria, pero la cual puede cambiar en cualquier momento. Un hombre pelirrojo, símbolo de persona astuta y taimada, ha desarmado a 2 hombres que, angustiados, lloran por la pérdida de su honor y de sus armas. Muchas veces la derrota se produce por suponer que nuestros amigos lo son, o que nuestro enemigo es un caballero. El 5 de espadas nos puede indicar también que actuamos por mediación de otros, puede ser la misma sociedad nos dice qué debemos hacer y cómo actuar. Esta carta nos recuerda que, en el camino, si herimos a alguien, la victoria no es completa y habrá consecuencias, nos avisa de descubrir la mejor solución para todos. Derrota, pérdida, burla, impotencia para defenderse. El 5 de espadas invertido puede indicar sufrimiento, bloqueo, amargura, derrota, indica significados negativos, querer estar solos y sumergirnos en la tristeza sin que nadie nos moleste, o estar bloqueado en una situación pendiente de resolver puede indicar una situación donde somos vencedores, pero no tenemos ni sentimos sensación de victoria. Situaciones de peligro. Evitar riesgos. 6 de espadas. Indica cambios en la vida o viajes largos, quizás cansados, pero para una mejor vida, también un cambio de ánimo a mejor, por salir de momentos o tiempos difíciles en la vida, puede ser por un cambio de trabajo, un embarazo deseado, una nueva relación, un nuevo domicilio, sobre las aguas de un río, aguas calmadas a la izquierda y agitadas a la derecha, navega entre ellas un hombre que transporta en la barca a su familia. Un lugar mejor para vivir es quien, con su propio esfuerzo, asumiendo sus responsabilidades y obligaciones. Esta carta es la representativa de los buscadores, de los pioneros, de los viajeros impenitentes, de los emigrantes. En esta carta se busca una recuperación, el riesgo que se corre en este cambio es positivo. Esta carta también indica que se sale de una depresión. Viajes, generalmente a larga distancia y que resultan provechosos. El 6 de espada invertido puede representar buscar ayuda por tener miedo, dudas, depresión, angustia. Un viaje forzado, inesperado, precipitado o peligroso, también puede indicar a una pareja que se rompe la relación de forma inesperada. Viajes molestos. Dificultades para conseguir los objetivos propuestos. 7 de espadas. Puede indicar a una persona escapando o huyendo de algo o de alguien. En este arcano se contempla un campamento militar. En él, un grupo de soldados narran aventuras guerreras junto al fuego, pero han cometido un error, han descuidado la vigilancia. En esta carta se enfatiza sobre la necesidad de no cometer la ingenuidad de poner honra, tiempo, saber y bienes a merced de los desaprensivos. El terreno cedido sea irrecuperable y siempre aprovechado por el enemigo. Esfuerzo inútil. Inestabilidad. Peligro de robo. Murmuraciones. También puede representar querer huir y ser libre al encontrarse agobiado por una situación que no le gusta. El 7 de espadas invertido puede indicar actuaciones irracionales o deshonestidad, puede indicar un fracaso, un fraude, una traición, una infidelidad. El 7 de espadas invertido también puede representar a una persona descubierta en su hazaña de adueñarse de cosas que no son suyas. Cobardía, espionaje, deslealtad. 8 de espadas. Puede indicar que se vive una situación de encarcelamiento, paralización, desesperación o sufrimiento. Esta carta nos habla de un día al despertar, nos damos cuenta del problema en el que estamos metidos y sentimos ahogo, parálisis y desesperación. Una persona maniatada y con los ojos vendados se encuentra en un auténtico atolladero. También se encuentra rodeada de espadas, en cuyo caso, cualquier movimiento puede producir graves heridas. Este arcano representa a las personas a quienes la vida sitúa en dificultades tan graves que solamente mediante ayuda exterior podrán resolver sus problemas. En general, esta carta nos indica limitación, poca capacidad, mala reacción, decepción, nos indica que las cosas no se han hecho bien y ahora se ven los resultados. Abandono de lo material. Decisiones acertadas.
Nuevas amistades. El 8 de espadas invertido puede indicar que nos alejemos de los problemas sin poner solución. Esta carta avisa de que existen otros caminos y métodos convencionales para encontrar alternativas buenas para todos, o te puedes ver en una mala situación. Compromisos. Vínculos. Dependencias. Ataduras. 9 de espadas. Indica estados de infelicidad y angustia, donde la noche las penas y preocupaciones se hacen más intensas. Una persona que ocupa una habitación oscura, en la que 9 espadas apuntan a una misma dirección, se encuentra llorando, no halla consuelo a su infortunio. Su edredón, los signos zodiacales, es decir, la energía cósmica, la cubren y protegen, sin embargo, no puede apartar de sí el dolor. Todas las espadas apuntan a un mismo lugar, al igual que sus pensamientos, que únicamente apuntan hacia el dolor. El 9 de espadas en la tirada de tarot significa que se está pasando por un dolor intenso, por una desgracia de alguien muy cercano, una mala noticia, o un remolimiento que nos quita el sueño. También puede indicar que nos preocupamos demasiado por algo que no sabemos ni comprendemos. Angustia. Depresión. Tristeza. Preocupaciones. Graves dependencias. El 9 de espadas invertido puede significar una mentira, una traición, puede que sea nuestra pareja la que sueña y piensa en otra persona. Esta carta invertida nos indica que vivimos sin querer sufrir y pasando de problemas y situaciones malas. Adaptabilidad. Resignación. Deseos de venganza. 10 de espadas. No representa la muerte, más bien representa que se pasa por una situación difícil o por una desgracia, un fracaso, una traición, una pérdida, una derrota. En el suelo aparece un hombre en el que se ha cebado la adversidad. 10 espadas han traspasado su cuerpo. Este arcano representa la última fase a la que puede llegar el dolor, más allá este disminuye, bien porque la persona consigue recuperarse o bien porque el cuerpo y la mente ha llegado a su máxima capacidad de resistencia, quedan destruidos. Desolación. Peligro de muerte, ruina absoluta. Esta carta, como los otros 10, nos indica plenitud, solo que la espada nos manifiesta dolor y sufrimiento, así como las copas y oro nos comunica felicidad. El 10 de espadas invertido nos indica un sufrimiento inacabado, una relación sentimental donde se sufre mucho y que seguir unidos por no ver otra salida, nos indican problemas y procesos inacabados, ayudas que llegan y solucionan graves problemas. Ahora que ya vimos la familia de las espadas, seguiremos con la familia de los bastos. 1. As de bastos. Su significado es una vida de plenitud, con mucha y buena energía, vitalidad y pasión. La vara parece empuñada por una mano de hadas. Al tratarse de la más dinámica de las energías activas, el dedo pulgar se encuentra dirigido hacia arriba. Se trata de una energía constructiva, y en el paisaje se observa un castillo sobre la cima de una montaña, sintonía con la naturaleza. Se observan 10 hojas unidas al bastón, que representan los 10 sepirots del árbol de la vida, es decir, la construcción completa del universo en el deseo de ser. Es una carta que nos indica muy buenas ideas, un atrevimiento, mucho optimismo, una gran oportunidad, una buena oferta, puede ser en el trabajo, negocio, profesión, en nuestras vidas. Empezar un trabajo, una nueva carrera, una vida diferente donde seamos más felices. Nacimiento de algo. Principio. Punto de partida. Origen. El as de bastos invertido en una tirada de tarot indica que hay que centrarse en lo verdadero, en lo auténtico. Esta carta nos indica que tenemos lo justo, lo que nos merecemos por nuestra capacidad, y no arriesgarnos a querer más. Caída de algo. Decadencia. Lo irrecuperable. 2 de bastos. Simboliza experiencias nuevas, indica energía, coraje y valentía, que se ha llegado a una cima. Un hombre poderoso se halla observando su reino desde la almena de un castillo, se apoya en un bastón rojo indicando que posee la energía y la voluntad adecuada a cada situación. A su derecha se muestra otro bastón, ya que, siendo un hombre previsor,
cuenta con energías de reserva. A pesar de su poder, tiende a vivir encerrado en su castillo inevitablemente en una cierta monotonía. Esta carta indica ideas claras, con buenas decisiones, conseguir el objetivo propuesto, indica una buena capacidad para enfrentarse a la vida, puesto que se tiene un buen equilibrio mental, cooperación. Ayudas del exterior. Asociaciones. Negocios. El 2 de bastos invertido puede indicar demasiado dominio y control, al que no se deja a nadie opinar, puede indicar un desequilibrio y se debe cambiar la forma de pensar. El 2 de bastos invertido nos habla de la falta de estímulos, del aburrimiento y de no tener paciencia, estropeando las cosas por ser ansiosos, nos aconseja organizar, también puede indicar sufrimiento, vivir en un mundo desconocido, con inseguridad, temor y asombro y nos indica que es hora de liberarse. Separación. Divorcio. Pérdida de amor. 3 de bastos. Puede indicar momentos de reflexión, momentos donde se mira al pasado y se recuerda momentos vividos en la vida. En este arcano aparece un hombre vuelto de espaldas. Está contemplando un océano cuyas aguas parecen oro líquido, pues son, al igual que el cielo, doradas. Este personaje aparece apoyándose sobre un bastón con su mano izquierda, que corresponde al pilar de la misericordia del árbol de la vida. Otros 2 bastos nos hablan del equilibrio entre severidad y misericordia. El 3 de bastos también nos puede indicar un viaje, una aventura, nos dice que actuamos con seguridad y sabemos lo que hacemos. Creatividad. Escritos. Comercio. Asociaciones productivas. El 3 de bastos invertido nos anuncia que debemos tener cuidado al emprender un nuevo camino, nos puede avisar de un fracaso, un distanciamiento. Esta carta del 3 de bastos nos avisa de ser más reflexivos, atentos y pacientes, que no nos guiemos por recuerdos negativos, y de estar atentos a las nuevas oportunidades. Pérdidas en actividades comerciales. 4 de bastos. Simboliza un entorno lleno de felicidad, armonía, optimismo, entusiasmo, amor, unión, libertad, indica agradecimientos, celebraciones. Un bello adorno floral, que sirve como sombra y cobijo, con la garantía de estar construido con 4 sólidas pértigas. Un hombre y una mujer vestidos con túnicas clásicas quieren premiar y agradecer la obra del artífice. Este arcano simboliza a las personas que no solo regalan su trabajo, sino que entregan ideas, brindan descubrimientos, crean arte para disfrute de todos. Esta carta nos puede indicar una situación diferente a la que se vive diariamente, nos puede indicar una reunión o unión familiar. Esta carta muestra que se disfruta de premios y éxitos, indica momentos de emoción, también las primeras experiencias que se viven en la vida como nuestro primer amor, nuestro primer baile agarrados, nuestro primer beso, primer sueldo, en general nuestros primeros sentimientos. Personas y ambientes agradables. Hogar dichoso. Felicidad. El 4 de bastos invertido en una tirada de tarot nos puede indicar que vivimos confusos o con mucho estrés, se vive con malestar, peleas y desacuerdos, un mal proyecto, negocio, trabajo o planes inacabados, puede indicar familias peleadas o enfrentadas entre sí, ya que esta carta invertida nos indica lo contrario a la carta en su posición normal, nos sugiere que actuemos con cautela y no corramos al hacer las cosas, que reflexionemos. Decadencia. Inestabilidad. Desamor. 5 de bastos. Indica enfrentamientos, aclaraciones, pasar por malos momentos, pero necesarios para buscar la verdad y la armonía. 5 jóvenes se enfrentan armados con largos bastones, para determinar quién es el más preparado y el más capaz. Los bastos representan voluntad y trabajo, así que podemos deducir que esta lucha por la vida no es necesariamente física. La lucha por la vida se establece como una prueba de capacidad y desde los exámenes infantiles hasta las elecciones generales de un gobierno. El 5 de bastos nos indica que nos preparemos para pasar por momentos difíciles, por situaciones algo agresivas y malos entendidos. Esta carta nos puede indicar que pasamos por un estrés por conflictos, ideas cuestionadas, donde vemos la vida como una continua batalla. Competencia. Lucha.
Superación de obstáculos. El 5 de bastos invertido nos puede indicar situaciones frustradas, conflictos internos, sentimiento de estar retenido contra la voluntad, enfrentamientos y creencias de ideas que crean conflictos. Esta carta nos dice que debemos hacer un esfuerzo y abrir la mente y nuestro corazón. Disputas. Temor a ser agredido. Engaños. 6 de bastos. Un grupo de jinetes avanza junto a su líder victorioso que aparece con una corona de laurel sobre su cabeza y otra en la pértiga que es el arma con la que ha conseguido el triunfo. En esta carta se dan ideas sobre cómo conseguir el triunfo en cualquier actividad. Puede representar a una persona a la que se admira y se llena de elogios y admiración, tiene mucho carisma y una dosis adecuada de autoestima. El 6 de bastos es una carta de optimismo que crea victoria. En una tirada aparece cuando se ha estado trabajando rudamente y el éxito por fin florece. En el 6 de bastos se refleja a una persona victoriosa, satisfecha y triunfadora. Éxito laboral. Esfuerzo compensado. Triunfo merecido. El 6 de bastos invertido puede significar un estado de mucho orgullo, arrogancia, dominio, autoridad. Esta carta del 6 de bastos invertida nos avisa de ser más humildes ya que sin darnos cuenta podemos estar sobrepasando nuestra autoestima. Pérdida de confianza. Difamaciones. Obstáculos que impiden el triunfo. 7 de bastos. Indica que se lucha en la vida por lo que se cree, que tenemos coraje y nos enfrentamos a desafíos y competencias, arriesgándonos en todo lo que creemos. Un hombre, de aspecto delgado pero nervudo, se está enfrentando a un grupo de enemigos que son muy superiores en número. No obstante, este hombre, haciendo un alarde de valor, da la cara, en lugar de huir, lucha por aquello que considera que debe defender. Ha utilizado la inteligencia y ha buscado un lugar ventajoso desde donde puede luchar con posibilidades de éxito. También puede significar un enfrentamiento donde nuestros oponentes nos atacan y nosotros nos defendemos conservando nuestra posición. Actividades peligrosas. Búsqueda de emociones. Deportes arriesgados. El 7 de bastos invertido puede indicar un fracaso, hundimiento, pérdida, conflictos, derrumbe, contradicciones en una lucha mal llevada y situaciones incontroladas. Nos puede indicar una fuerte implicación en los hechos, también nos puede indicar que se actúa con demasiada ansiedad e indecisión. Vacilaciones. Dudas. Necesidad de justificarse y dar explicaciones. 8 de bastos. Puede simbolizar una dirección a seguir, un propósito que se tiene y es hora de comenzar. 8 varas se dirigen inexorablemente hacia su destino. Su velocidad y su alcance dependen de la fuerza del impulso inicial. El 8 de bastos en el amor nos avisa de posibles noviazgos, matrimonios, relaciones amorosas, seducciones. Es una buena carta para el amor porque representa una unión fuerte y estable. También indica sucesos que están pasando y nos dice que es momento de actuar, ya que algo se aproxima o se presenta de una manera inesperada. Excursiones. Noticias imprevistas. Llegada de afectos. El 8 de bastos invertido nos puede indicar que hay una pérdida significativa, que se continúa a ciegas y que no hay continuidad. En el amor indica frustraciones, celos, decepciones, engaños, rupturas, discusiones, confusiones y perplejidad. Excursiones. Noticias imprevistas. Llegada de afectos. 9 de bastos. Significa que se vive alerta, a la defensiva, quizás por haber vivido malas experiencias, y ahora se actúa con mucho cuidado y con cautela. En este arcano se muestra el poder que otorga el esfuerzo y la previsión, representa el tiempo y el dinero dedicado al estudio, al ahorro y las inversiones inteligentes, las precauciones lógicas que hay que tomar antes de iniciar cualquier actividad. El 9 de bastos, el hombre que se refleja es un luchador atento a cualquier acontecimiento que pueda surgir, está preparado y acostumbrado a batallar, puede estar herido y aún así no se ha dado por vencido, no confía, hay que avanzar sin miedos mirando hacia adelante para alcanzar nuestras metas, propósitos y objetivos. Información. Conocimientos especiales. Tecnología de vanguardia.
Periodismo. El mundo editorial. El 9 de bastos invertido nos indica obstáculos, problemas, incapacidades, caer y no levantarse, no luchar por nada, no haber alternativas. También puede indicar una depresión o enfermedad de la mente. Falta de información. Incultura. Falta de fuerza moral. 10 de bastos. 10 enormes varas son transportadas por un hombre hacia su casa. Aunque es un hombre resistente, va encorvado bajo tanto peso, pero aún así con gran esfuerzo continúa soportando su carga. Este arcano representa el acaparador, sea de aplausos, de fama, de trabajo, es la persona que no descansa jamás, que siempre está buscando cómo conseguir algo más sin saber siquiera si le es necesario. Representa a una persona que está demasiado presionada y vive ciclos interminables de jornadas de trabajo. En general, esta carta nos indica cargas bien económicas, familiares, de salud, sentimentales, del éxito o de situaciones que se necesita un arreglo y cargamos con o sin obligación. Opresión. La servidumbre de las obligaciones. Graves responsabilidades. El ejercicio del poder. El 10 de bastos invertido nos indica que surgen conflictos, insatisfacciones, problemas donde la persona se puede derrumbar. También puede significar una situación donde parece que se soluciona algo y vuelve a brotar, dejando a la persona sin energía, así una y otra vez. Puede indicar una enfermedad crónica, o una lucha diaria por problemas de salud que no se solucionan. Pérdida en pleitos. Personas hipócritas. Gentes vengativas. En el capítulo 2 analizamos las familias de cartas, espadas y bastos. En el próximo capítulo veremos las dos últimas familias, copas y oros. Esperamos que les esté gustando este curso, y les pedimos un me gusta, suscribirse y compartir, para seguir creciendo y trayendo más contenido. Gracias y felices lunas.